Bienvenidos al podcast de Equiria, la comunidad más grande sobre ocultismo en habla hispana. Yo soy Ikix. En el episodio de hoy te hablaré sobre la mediumnidad y lo que eso significa hoy en día. Para adentrarnos en este tema, vayamos aclarando algunos términos. Medium procede del latín y significa medio. Se refiere a las personas que tienen capacidades de percepción extrasensorial y que actúan como mediadoras o canal de información. El espiritismo es una doctrina que a través de ceremonias evoca a espíritus de humanos. Se origina en el siglo XIX en Francia. Se hace popular gracias a Allan Kardec y la gran oleada de espiritistas que llevaron esta doctrina por todos los rincones de Europa. Gracias a ellos conocemos hoy en día la figura tan popular del medium que canaliza los mensajes de los muertos. Pero lo cierto es que esta práctica la encontramos en un sinfín de culturas alrededor del mundo. El chamanismo basa gran parte de su cosmovisión en la idea de comunicarse con los espíritus de los ancestros. Encontraremos esta ideología en muchos lugares del mundo: Mongolia, África, Irlanda, México, Cuba, Haití, India, Australia. En casi todas las tradiciones existe la figura del medium, y en su mayoría es también el curandero, chamán o brujo, pues la canalización de mensajes provenientes del mundo de los espíritus es con el fin de obtener una guía, mensajes sobre los tiempos que vienen, sobre sanación, el clima, la siembra, animales, enfermedades, enemigos, desastres naturales, etc. Ahora, ¿qué sucede cuando la capacidad de mediumnidad la tienen personas de ciudad? Gente sin tradición que adopte esta ideología a su cultura. Este diálogo se reduce a una discusión sobre enfermedades mentales y psiquiatras medicando para ocultar estas percepciones. Uno de los diálogos más comunes que mantenemos con nosotros mismos cuando iniciamos en este camino es respecto a la realidad, a lo que es real y lo que no. Y tener la claridad y visión adecuadas para saber diferenciarlo es esencial, más para un adepto de las artes mágicas. Todo al final se reduce a nuestras creencias y cómo concebimos al mundo. La mediumnidad lleva el diálogo también al área de la ciencia, explorando las capacidades humanas y lo que le llaman percepción extrasensorial. El Dr. Harold Puthoff y Russell Targ en la década de los 70 crearon el término visión remota a partir de experimentos que llevaron a cabo con un artista llamado Ingo Swann, el cual era conocido por sus dotes psíquicos. Durante años estudiaron la percepción extrasensorial e incluso algunos experimentos estuvieron financiados por la CIA. El gobierno de Estados Unidos y Rusia se interesaban cada vez más por las capacidades psíquicas del ser humano y los alcances que podría tener en torno al espionaje. Y aunque no hay conclusiones en la comunidad científica y la percepción extrasensorial aún cae en términos de pseudociencia, lo cierto es que muchos hemos experimentado los alcances de estos otros sentidos del ser humano. Y lamentablemente la forma de lidiar con estas percepciones termina un poco a la deriva, pues entre la desacreditación y el tabú, estas capacidades se quedan sin ser exploradas para estudiar todo su potencial. Quiero contarles un poco de mi historia. Cuando yo tenía aproximadamente 15 años, comenzaron a sucederme eventos que yo no podía explicar ni entender. Y ahora puedo decir con toda claridad que fui acosada por un espíritu. Pero para mí, yo de 15 años simplemente me estaba volviendo loca. Los encuentros con este ser estaban sujetos a mi percepción de lo que era real y lo que no, a lo que me habían enseñado que era real y lo que era sacado de películas y cuentos. Todo comenzó teniendo parálisis del sueño cada noche, pero conforme el tiempo pasó todo se hizo más intenso, al grado de que en el instante en el que yo me acostaba mi cuerpo se paralizaba. Yo estaba completamente despierta, pues desde niña sufrí insomnio, y mi paso del estado de vigilia al estado del sueño es bastante lento. Cuando las cosas se pusieron bastante feas, este ser comenzó a tocar mi cuerpo. Sentía claramente unas manos frías y huesudas tocándome las piernas. Entraba en desesperación e intentaba moverme,
pero solo podía pestañear y girar mis ojos. Podía ver claramente cómo las cobijas se movían por encima de mi cuerpo. Un día exploté tanto en la desesperación que le conté a mi mamá. Ella me llevó a terapia psicológica y para mi sorpresa, la psicóloga estaba más loca que yo, pues me habló de los niños índigo y los alienígenas en mi primera consulta. Por un tiempo todo fue muy confuso. Existía una discusión en mi interior sobre si realmente sentía y veía esas cosas, o simplemente se me estaba zafando un tornillo. El tiempo pasó y un día me enojé tanto que al sentir cómo este ser se acercaba, logré que esta furia cerrara esa puerta al mundo espiritual y no volvió a molestarme más. El enojo que sentí esa noche hizo que durante muchos años esa puerta se quedara cerrada, por lo que seguí con mi vida normal y dejé atrás esos encuentros. Años más tarde me fui interesando en lecturas esotéricas. Encontré a Brian Weiss y la idea de la reencarnación, cosa que en mi formación católica era algo completamente nuevo. Leí sobre metafísica, hinduismo, meditación, toltequidad, sueños lúcidos y encontré a Ekiria en la red. Poco a poco me fui sumergiendo en el ocultismo y desperté otros sentidos. Recuerdo que las primeras veces que me ponía en posición de loto encima de mi cama, sentía cómo mi cuerpo vibraba y parecía hacerse más grande, como de flotar. Hacía también ejercicios de sentir con las manos e imaginaba cómo hacía bolas energéticas. Conocí a personas que me hablaron sobre demonios, tarot, yoga y viajes astrales, pero mis prácticas eran muy básicas. Al llegar a mis 20 tuve una pareja sentimental con la que conocí el chamanismo directa de una tradición indígena en México. Juntos asistimos a decenas de ceremonias de diferentes creencias dentro de lo que se conoce como el Camino Rojo. Los enteógenos tomaron parte esencial de mi vida. La magia fue haciéndose una realidad que sentí en cada poro de mi ser. Viví cosas más allá de las explicaciones de las leyes físicas, por lo que la lucha con mi mente racional fue cediendo, y se volvieron a abrir las puertas a otros mundos. Mi pareja durante esos años y yo tuvimos decenas de encuentros con seres incorpóreos. Durante un tiempo cada noche era todo un reto. Se movían cosas de la habitación, nuestras mascotas se ponían inquietas e incluso otros amigos con los que compartíamos casa comenzaron a ver, escuchar y sentir cosas. Sentíamos que nos volvíamos locos. Fueron noches y noches sin poder descansar bien, por lo que nos acercamos a brujos, guías de los círculos de ceremonias, a curanderos en pueblos y también espiritistas. Todos nos hablaron sobre lo mismo, mediumnidad. Desde distintos dogmas y formas de ver al mundo, estas personas compartían la teoría de que los espíritus de humanos que no pueden descansar o pasar al otro lado se nos estaban acercando para pedir ayuda y también obtener energía. Una persona muy interesante que conocimos en medio del desierto del altiplano mexicano nos leyó el Tzolk'in, que es algo así como astrología maya contemporánea. A él le dijo que tenía el don de llenar un estadio entero de espíritus y que yo me encargaba de sostener las banderillas para indicarles hacia dónde ir para que él pudiera darles el paso hacia el otro lado. Todo esto sin conocernos y saber nuestra historia. Básicamente nos confirmó lo que otros brujos ya nos habían dicho. Atraen espíritus en pena, nos repitieron una y otra vez. Quise hablar de todo esto en este episodio porque sé que hay muchas personas con las mismas dudas y problemas que yo tuve en esos años, pues lidiar con estos aspectos es sumamente difícil. No es cool sentir seres, no es como en las películas. Es una bendición-maldición con la que se tiene que lidiar todos los días, a la par de tu vida humana común y corriente. Es algo que te perturba, te cansa con lo que cargas. Los médiums dedican su vida a un servicio y gastan su tiempo y energía en sus prácticas, y yo no me considero para nada un médium, pero sé un poco de lo que se trata y a través de mi camino he ido reuniendo tips y prácticas que sé con toda certeza que le ayudarán a otras personas que no saben lo que les sucede.
Las personas nacemos con dones, con percepciones que se nos van despertando o durmiendo conforme crecemos y cómo nos desarrollamos. Todo depende de cómo llevemos nuestra vida, pues hasta lo que comemos o el perfume que nos ponemos juega un papel importante en la percepción. Hay quienes solo sienten cosas, presencias, y hay quienes ven a personas caminando en la calle como cualquier otra, pero de pronto pasa un auto y los atraviesa. La realidad sobre cómo percibimos el complejo universo es personal y resulta abismalmente diferente en cada individuo. El asunto de cómo el humano concibe este tema ha mutado conforme las culturas cambian. Los médiums de nuestros tiempos ahora son personas de ciudad, con religiones y dogmas que ya no toman en cuenta esta función, o que tal vez satanizan a las personas con estas capacidades. Los médiums en la antigüedad cumplían con la función de ser un puente entre los mundos, llevando y trayendo mensajes. Algunos proponen que las personas con estas capacidades psíquicas acceden a su inconsciente, y es curioso pensar que de alguna forma el inconsciente de todos los humanos está conectado, así como lo establece la teoría de Jung del inconsciente colectivo. Y es posible acceder a esta nube de información y de ahí traer los mensajes, como si la historia de la humanidad se quedara escrita en algún lado. Uno de los experimentos del Dr. Puthoff, del cual les hablé hace un momento, fue sobre la visión remota y la idea de esta interconexión entre los seres. Al experimentador, el cual tenía capacidades psíquicas, se le daban unas coordenadas para que pudiera observar ese espacio en la Tierra. Los resultados fueron asombrosos. Describían con tal precisión los lugares que no daba lugar a dudas de que fueran coincidencias. Le queda tiempo por recorrer a la ciencia para descubrir las capacidades humanas, y mientras tanto tendremos al ocultismo que siga ampliando sus estudios en torno a la psique humana. Hablando ahora sobre la parte práctica de este episodio, hay una serie de herramientas que les quiero compartir que podemos utilizar para abrir o cerrar nuestros sentidos. Hoy me enfocaré en las que los cierran, pues deseo hablarles a aquellas personas que no quieren lidiar con estas percepciones o que desean controlar los momentos en donde estas puertas se abren. Si por el contrario lo que deseas es abrir los canales de percepción, te recomiendo entrar a los cursos de Kiria, los cuales tienen ejercicios muy prácticos de meditación para estos fines. Comencemos con las protecciones o cerraduras del cuerpo. Estas son el estómago y el pecho. Son puntos energéticos de entrada al cuerpo, así como los pies, las manos y el tope de la cabeza. Una herramienta bastante sencilla para quienes tienen algún tipo de perturbaciones al dormir es untarse algún tipo de aceite protector. En Grecia se usaba el romero, en Egipto el hinojo, en Vietnam el benjuí, en México el pirul, en Norteamérica la salvia, por nombrar algunos ejemplos. Desde la antigüedad, todas las culturas utilizaron plantas dedicadas a la protección contra malos espíritus, malas energías y todas estas definiciones que conocemos bien hoy en día. Estas plantas las puedes encontrar como aceites esenciales, tinturas y maceraciones en diferentes presentaciones. Mientras más concentración de planta tenga, mejor funciona. La idea es que las utilices cuando sea necesario. Hay quienes tendrán que usarlas cada noche o solo cuando vayan a lugares concurridos. O tal vez estas perturbaciones sean por temporada o cuando se está muy cansado. Yo he encontrado patrones muy específicos. Por ejemplo, hay una especie de neblina gris que logro ver en el ambiente con las luces apagadas. Es como una especie de indicador para mí. Hay otras personas que escuchan zumbidos o ruidos muy agudos como de sintetizador. Y hay a otros que les pasa justo cuando están enfermos o débiles energéticamente. Ahora lo que debes hacer es untar un poco de este aceite de la planta protectora que escojas en el ombligo y justo en la espalda a la altura del ombligo. De igual forma en el pecho, en las muñecas, tobillos y tope de la cabeza. Hay algunos aceites más fuertes que otros y hay algunos que quizás te funcionen mejor a ti que a otra persona.
quizás debas probar varios hasta que encuentres el que más te funcione. ¿Recuerdas los hábitos que mencionaba sobre la alimentación y hasta el perfume que usas? Yo he descubierto que algunos que usan demasiado perfume son poco sensibles a percibir estos otros mundos, justo porque la base de casi todos los perfumes es el aceite de benjuí. O por ejemplo, al hacer ayunos estás más sensible a la percepción. Hay muchos hábitos que estarán relacionados. Utilizar las plantas protectoras es algo básico para quien tiene dotes de mediumnidad. Otra práctica que me enseñaron fue usar una varita del árbol de membrillo, con la cual debes hacer un círculo de protección alrededor de tu habitación o incluso tu casa, siempre haciendo el movimiento en contra de las manecillas del reloj. Este tip se lo he dado a personas que no creen para nada en espíritus, que a lo mejor tienen parálisis del sueño o pesadillas, y les funciona. Podríamos pensar en sugestión, pero he dado la recomendación a algunas personas con hijos pequeños que tienen pesadillas muy fuertes, y los niños, sin saber nada, cuando los papás hacen esta práctica de la varita de membrillo o las hierbas protectoras, los niños dejan de tener estas pesadillas. Si conoces a alguien que tenga problemas de este estilo, te invito a que compartas estos tips. Yo he descubierto a través del tiempo que el contacto con el mundo de los espíritus es más común de lo que pensamos. Y creo que esto es todo lo que tengo que aportar en este tema. En próximos episodios exploraré la parálisis del sueño, los viajes astrales, las posesiones y otros temas afines a la percepción extrasensorial. Cuéntame en la caja de comentarios si te gustaría que hablara algún otro tema en especial. Y por favor, comparte este podcast. Ayúdanos a que lleguemos a más personas. Yo soy Ikix y que el Gran Espíritu ilumine tu camino.